A mí me parece absolutamente necesario, ¿no? Lo primero, tengo que decir que la iniciativa de celebrar un encuentro como este y tratar de generar algunos consensos en torno a este tema me parece crucial. Creo que este es un tema que ha dado lugar a muchas iniciativas individuales que han sido poco fructíferas en el pasado, ¿no? Y incluso los intentos de coordinación por parte de algún organismo internacional, como el caso de IESALC, con el mapa de educación superior latinoamericana y proyectos similares, creo que han sido proyectos que me parecían alentadores, pero que finalmente pues han quedado ahí, ¿no? Probablemente porque también es difícil, ¿no?, coordinar una región tan grande con tantas universidades y con tantas políticas de educación superior, en definitiva distintas, ¿no? Porque desde fuera parece que todo es muy homogéneo, pero no parece tanto, ¿no? Primero, yo haría una distinción que creo que es importante, que la voy a hacer luego en mi intervención, y es que un ranking, técnicamente hablando, es un instrumento que genera un listado de instituciones en un determinado orden, y para eso es necesario utilizar un conjunto de variables y luego generar un indicador compuesto, que es el que determina la posición que tienen las universidades. Esto no es exactamente lo mismo que cuando alguien ofrece información sobre las universidades sin pretender hacer ninguna ordenación de las mismas. Son dos cosas distintas. Y a veces se meten las dos cosas en el mismo saco cuando en realidad lo primero conduce a que las universidades estén posicionadas y lo segundo a lo que conduce es a caracterizarlas para ayudarlas a mejorar en este o en aquel aspecto, siendo ellas mismas las que pueden decidir qué es lo que tiene más importancia y qué es lo que tiene menos importancia. Entonces, en sentido estricto, un ranking es un instrumento de autor. Es una herramienta en la que se ha medido una serie de características de instituciones que son complejas y a continuación se han ponderado esas medidas. La ponderación es propia del que hace el ranking. Ahí es donde yo creo que está el mayor de los problemas de los rankings, en esa ponderación. Pero dicho esto, yo creo que el planteamiento de que las universidades se pudieran adherir o no a esto de los rankings es un planteamiento que es un poco ingenuo, en mi opinión, porque las universidades no podrán no adherirse a una cosa que de todas maneras las va a medir y las va a posicionar. La universidad podrá decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esa posición, no estoy de acuerdo con esa medición, no me parece bien, ya se está diciendo. Pero más allá de eso no se podrá hacer nada. Es lo mismo que si alguien quisiera no adherirse al indicador de desarrollo humano que hacen las Naciones Unidas o al de la OCDE sobre el desarrollo económico. Miren, esto se va a hacer en cualquier caso. Lo mejor es que lo analicemos, que tengamos una posición, que tratemos de evitar información errónea que conduzca a valoraciones también erróneas, pero han llegado para quedarse y lo mejor es buscar la manera de convivir. Yo creo que es necesario trasladarles a quienes hacen rankings, trasladarles estas inquietudes, estas preocupaciones, pero el final del cuento será que, primero, si las mediciones se pueden hacer, entonces se harán. Pero a veces se hacen planteamientos que son ideales, pero muy alejados de la operatividad que hace posible un instrumento de esta naturaleza. Por ejemplo, sería muy interesante que, como se ha dicho en alguna ocasión, que los rankings midieran cuál es la capacidad de movilización social que tienen. Pero, ¿cómo medimos eso? ¿Y cómo lo medimos, sobre todo, a escala global? ¿Cómo lo medimos entre universidades que son tan distintas? Según ese criterio, por ejemplo,
esto daría lugar a lo siguiente, a que ciertas universidades aquí en Latinoamérica tendrían una enorme capacidad de movilización social y la Universidad de Harvard, que los recibe ricos anglosajones y protestantes y los saca ricos anglosajones y protestantes, pues no tiene ninguna capacidad de movilización social, ¿no? Y según ese criterio, pues sería una mala universidad, ¿no? Yo creo que es importante no perder de vista que estos instrumentos están pensados con una clara orientación al benchmarking. Y si pensamos en mediciones y en comparaciones que no permiten en modo alguno hacer benchmarking globales, esas mediciones no serán incluidas. La medición de la investigación está sujeta a una serie de limitaciones que tienen que ver fundamentalmente con que las fuentes que usamos no son fuentes realmente completas. Estamos trabajando con muestras de resultados de investigación. Ahora, tampoco se puede con esto descalificar los indicadores de output que se generan y de performance que se generan a partir de esas fuentes, porque da la casualidad de que esos indicadores, cuando los correlacionamos con las tasas de inversión y el esfuerzo económico que se hace en el ámbito de la investigación, lo que tenemos son correlaciones muy altas. Entonces, lo que no se puede pretender es que en países que están invirtiendo entre el 0,10 y el 0,5 o el 0,6% de su Producto Interno Bruto como promedio, tengan unos resultados de investigación como países que están invirtiendo el 2,5, el 3 y el 3,5% de sus productos internos brutos. Es decir, esto me parece que es elemental. Y tenemos muchos elementos que corroboran que los indicadores de output son bastante ajustados a la realidad de las instituciones y de los países, y que no hay simplemente un elemento de agravio que explica esos outputs, sino sencillamente, mire, pues se hace menos esfuerzo en esto, como se puede hacer menos esfuerzo en otras cosas, y entonces, como consecuencia de eso, pues se tienen menos resultados, ¿no? Pues yo lo que voy a plantear es una cuestión que me parece que es muy de fondo en el asunto de los rankings. Creo que lo que hay que hacer es clasificar menos y caracterizar más las instituciones. Este es mi argumento central. Yo no creo que le sirva a una institución decirle que está en la posición 200, 300 o 500 del mundo, no le sirva otra cosa más que para llevarla a la melancolía. Realmente le ayuda poco que le digan que está en esa posición. Ahora, si le dices a una institución, mire, usted produce tanto de esto y tiene este nivel de impacto, su investigación, y tiene tantas colaboraciones internacionales y ha publicado en tales revistas o en tales otras no, en fin, se le dan un conjunto de elementos informativos en los que apoyarse para tratar de mejorar en aquellos aspectos que desde el punto de vista de la misión y la visión de la institución se consideren importantes. Porque puede ser que haya instituciones que digan, no, mire, yo no voy por ahí, voy por otro camino, ¿no? Pero por lo menos allí hay unos instrumentos que les puedan servir de algo. Por eso yo creo que hay que clasificar menos y caracterizar más.